Praxis DB. Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Abdiel Rodríguez Reyes, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Además, Abdiel es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación y de la Red de Pensamiento Decolonial. ¿Cómo estás, Abdiel? Aquí, bueno, se podría decir que bien, pero todos sabemos la realidad que no estamos tan bien. Sí, estamos en contextos un poco complicados, pero bueno, tratando de aprovechar estas herramientas que nos da la tecnología y el confinamiento en el que tenemos para poder conversar un rato y reflexionar sobre el papel de la filosofía, de la liberación en los contextos en los que encontramos actualmente, en medio de una pandemia global y estas relaciones o estas crisis adicionales que han suscitado un problema de sanidad. Bien, Abdel, para empezar con, con nuestro tema, quisiera preguntarte cuál es el papel que debe desempeñar la filosofía en la coyuntura actual de la pandemia, ¿no? En la que nos enfrentamos a un mayor ensanchamiento de la desigualdad, ¿verdad? Que además ya los números eran alarmantes previo y que además, por ejemplo, si vemos los datos de la CEPAL, encontramos que Panamá es el tercer país más desigual de América Latina, solo por debajo de Brasil y Colombia, ¿no? Además es el país de centroamericano, el país de Centroamérica con mayor desigualdad, ¿verdad? Según la CEPAL decía. Y, y bueno, y Costa Rica se encuentra por detrás de Panamá en el segundo lugar eh, de desigualdad en la región. ¿Cuál sería entonces, Abdel, o cómo deberíamos reflexionar desde la filosofía estos escenarios, tanto pre-pandemia, ahora y lo que nos podría suscitar después? Sí, bueno, gracias por la conversación, compañero. Bueno, lo primero que quiero decir al respecto es que la filosofía en general y la filosofía de la liberación en particular debe ser bastante prudente. ¿En qué sentido? En no estar apresurada a emitir algún juicio a priori, y también debe ser al mismo tiempo rigurosa y no dejar nada por fuera en el análisis. Eso es muy importante a la hora de reflexionar. La rigurosidad y la prudencia son dos factores importantes para poder pensar la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Ese es el primer punto. Lo otro que señalabas, el tema de la desigualdad. Creo que el tema de la desigualdad es muy importante en este contexto y es un tema bastante recurrente y discutido en distintos foros de distintas naturalezas en los últimos, por lo menos en los últimos años. ¿Qué ocurre con el tema de la desigualdad? Como tú lo has señalado, Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina y a la misma vez es uno de los países con mayor poder adquisitivo, solamente comparado con Chile y Uruguay. Entonces, es una realidad muy contradictoria la que vivimos aquí en Panamá. Algunos especialistas en los informes, por ejemplo, del BID, se señala que esta desigualdad se debe a los grandes desequilibrios territoriales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que toda nuestra riqueza se concentra en las actividades y en la ciudad capital, las actividades relacionadas al Canal de Panamá, mientras que las provincias no tienen esa actividad productiva como la tiene Panamá. Además de eso, señalan los expertos que esta desigualdad se debe a que también la inversión se hace en base a esa distribución y la mayor inversión va a, a estas áreas
en la cuenca del canal. Entonces eso lo que produce son grandes desigualdades entre la capital y las provincias, pero dentro de las provincias entonces están en una condición de mayor desigualdad las comarcas, es decir, nuestros pueblos indígenas son los que sufren con mayor vehemencia las desigualdades. Entonces, de tal forma que los expertos de los organismos internacionales, los economistas de Panamá, y también tendríamos que decir los grupos de poder económicos y los distintos gobiernos, independientemente del partido, coinciden y hablan un mismo lenguaje, que el problema son las desigualdades. Incluso si a mí me preguntan que si yo creo que el problema son las desigualdades, yo diría, bueno, por supuesto que sí, son las desigualdades y por lo tanto coincidiría con todos aquellos que he mencionado. Entonces, pero entonces la pregunta no sería esa, la pregunta sería, ¿qué entendemos por desigualdad? Entonces, la propuesta que yo creo que podríamos hacer desde el pensamiento crítico, desde la filosofía de la liberación, sería nuevamente pensar la desigualdad, pero con un contenido histórico. Y este contenido histórico pasa con plantearnos que la desigualdad, si bien tienen razón los expertos, eso solamente se queda en la superficie, no va al fondo del problema. Y el fondo del problema de la desigualdad es que la desigualdad es producida por un modo de producción capitalista. Un modo de producción capitalista que extermina sus dos fuentes de riqueza. Eso lo había explicado muy bien Karl Marx. ¿Y cuáles son esas dos fuentes de riqueza? La naturaleza y el propio ser humano. Pero aparte de que producen, pero qué tipos de, mejor dicho, qué tipos de desigualdad produce? Produce desigualdad de ingreso, produce desigualdades de todo tipo, incluso podríamos decir que producen desigualdades entre personas que tienen características fenotípicas distintas, como ya lo diría Aníbal Quijano. Eso, a eso él lo llamó colonialidad del poder. El patriarcado que también surge en ese contexto, también produce relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Es más, también podríamos hablar de ingreso, bueno, que produce pobres y ricos. En esta pandemia, los ricos son más ricos. Jeff Bezos es más rico ahora mismo. Y los trabajadores, los informales, son más pobres hoy. Pues. Entonces, esta pandemia nos pone ante nuestros ojos una realidad y tenemos que repensarla. Entonces, el tema de la desigualdad resurge nuevamente y yo creo que el tema que proponen los economistas neokeynesianos, los grupos de poder económico y los partidos políticos, indistintamente de cuál partido sea, es que el problema sí es la desigualdad, sí está bien, pero ellos han hecho un vaciamiento del concepto y tratan de alguna u otra forma, y yo estaría de acuerdo, pero solamente a un nivel superficial, de que los problemas se podrían resolver con mayor inversión pública a través de la educación como un motor de la movilidad social. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no es suficiente si no le damos nuevamente a la reflexión crítica su contenido histórico. Y es que la desigualdad está ligada a ese contenido histórico. Y ese contenido histórico nos remite a criticar el modo de producción capitalista y las relaciones de desigualdad, a las relaciones sociales de desigualdad que produce. Entonces, esa sería, diríamos que el punto importante nuevamente a tratar si queremos reflexionar críticamente. Yo creo que la filosofía de la liberación ha insistido bastante en esto, en que lo más importante es la vida. Claro, encontramos, a ver, porque estás entrando en un plano de discusión que me parece muy relevante. Me parece relevante porque en efecto, a la hora de abordar la discusión sobre la desigualdad, sobre todo desde discursos o desde narrativas que se han tornado hegemónicas, obviar precisamente de dónde surge la desigualdad, achacar la desigualdad a los estados, achacar la desigualdad a que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? O achacar la desigualdad
al individuo, porque el discurso más fuerte es este mismo, la falta de ímpetu del individuo es la que hace que viva bajo relaciones de pobreza ¿verdad? Y que por lo tanto la desigualdad se incremente. Encontramos, hay una reflexión importantísima, una reflexión que lleva, a ver, una reflexión que lleva muchísimos años de estar dando vueltas y que se le ha perdido posiblemente de vista, al menos desde la discusión relevante en filosofía. Me parece que la filosofía al mismo tiempo esa filosofía política debe ocuparse, ¿no? De alguna forma, de discutir estos fenómenos sobre la desigualdad y que la filosofía de la liberación le ha puesto desde hace muchos años eh, la vista, la mirada, para que no perdamos eso, ¿no? Yo creo que la filosofía de la liberación se va a la matriz del problema cuando critica la propia racionalidad moderna, porque de la misma forma como la racionalidad moderna ha producido grandes avances tecnológicos y el progreso de la humanidad, también ha producido esas mismas desigualdades. Y allí, entonces, creo que la cuestión de la crítica a la racionalidad moderna es fundamental y creo que allí la filosofía de la liberación ha aportado bastante en cuanto que lo más importante es que nos tratemos entre seres humanos como seres semejantes entre sí analógicamente, sin tener esa racionalidad de que somos distintos, de que que nos organizamos entre superiores y inferiores, etcétera. Entonces, la cuestión de la semejanza, creo que es bastante importante retomar esas discusiones nuevamente, que de alguna u otra forma se han perdido en las filosofías modernas eurocéntricas. Claro, me parece precisamente ahí es a donde quería llegar en cómo, cómo contemplar entonces esta discusión de, sobre la desigualdad, sobre la producción de la desigualdad, eh, tomando en cuenta este contexto histórico de la producción de las desigualdades y no obviarlo, porque el análisis de la desigualdad cae en una relación de superficialidad, sobre todo por la urgencia de soluciones. La urgencia de soluciones precisamente llega a plantear eh, que la reflexión histórica la consideran algunos grupos insuficiente porque lo que ocupamos es esto es lo que tenemos y ocupamos resolver las situaciones rápido y tal cual, porque ocupamos el solventar un problema en el corto plazo. Sí, mira, no es que hay que desechar las discusiones de las desigualdades. Por ejemplo, es importante pensadores como Amartya Sen o como Angus Deaton que hablan de las desigualdades. Y yo creo que eso es importante. Todos esos autores son muy importantes y son referencias ineludibles. Pero ellos no tocan, o para ellos no es importante la cuestión de la racionalidad, para usarlo en términos de incluso de Adorno y Horkheimer, de la racionalidad instrumental. Ellos no se meten con la racionalidad moderna y no se meten con la racionalidad moderna y tampoco se meten con el modo de producción capitalista. Es decir, que esa no es la discusión de ellos. Entonces, podemos subsumir las discusiones que ellos hacen, pero profundizamos en la cuestión del modo de producción capitalista como productor de desigualdades y de relaciones sociales que son desiguales. Ese sería mi punto. Y de alguna u otra forma, los gobiernos que hacen un mejor trabajo se alimentan de las posiciones de Amartya Sen o de Deaton que hablan de las desigualdades y esas desigualdades pasan por mejorar las capacidades, mejorar el acceso a una educación, mejorar el acceso a la salud, etcétera. Todo eso me parece bien,
Mi punto es que debemos profundizar en una crítica al mismo modo de producción capitalista y las relaciones sociales desiguales que produce. Ese sería el punto en particular, porque no es que tengamos que desechar a los críticos de las desigualdades, no se trata de eso, sino se trata de subsumir sus críticas y tratar de profundizar un poco más en el sentido de las racionalidades. Perfecto. Abdiel, vamos a hacer un corte para venir a una segunda parte y conversar sobre esos escenarios en los cuales nos encontrábamos y cuáles son o cuáles podríamos ver como esos escenarios políticos futuros. Ya por ahí Byung-Chul Han, Enrique Dussel, Giorgio Agamben han esbozado algunas líneas al respecto y puede ser importante reflexionar sobre ellas. Ya regresamos a Praxis TV. Praxis TV. Volvemos a Praxis TV, continuamos conversando con Abdiel Rodríguez Reyes, profesor de filosofía de la Universidad de Panamá. Abdiel, veníamos hablando sobre la producción de las desigualdades, sobre mirar también el contexto histórico y no tanto o no obviar este contexto histórico. Y de paso, vemos o hemos estado viendo que en marco de esta pandemia vienen un montón de especulaciones de propuestas o de ideas sobre cuáles son los escenarios políticos a los que nos podríamos enfrentar. Y hemos encontrado autores como Giorgio Agamben o como Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, ¿verdad? Eh, o otros filósofos en Europa que han reflexionado un poco sobre este tema. Eh, ¿Qué postura tienes vos respecto a los trabajos, a los artículos que se han venido publicando en esta línea? Sí, bueno, sí, como estos artículos incluso hasta se editaron y se compilaron en un libro que se llama La sopa de Juan y que fue criticado por la portada y por el título por algunos sectores de algunas compañeras feministas. Bueno, pero eso no es el caso. Voy a tratar un poco el tema de qué es lo que ellos han dicho con respecto a qué panorama político tenemos. Y allí, bien, traigo a colación lo que decía al principio, tenemos que ser prudentes, y prudentes pasa por ser, si vamos a actuar, tenemos que actuar incluso también con prudencia. Y si vamos a observar, bueno, también observemos con prudencia para poder comprender en su justa dimensión lo que está pasando. Pero todos estos filósofos ya han emitido sus criterios al respecto de lo que está pasando, al respecto de la pandemia. Eh, Zizek ha señalado que la pandemia es un duro golpe al capitalismo y que las contradicciones que puedan surgir de este golpe nos plantea el escenario que podríamos elegir entre un capitalismo salvaje y un comunismo global o un comunismo que no tenemos muy claro cuál sería. Bien, esta idea viene de otro filósofo, de Alain Badiou, que él habla de la idea comunista, pues, y la idea comunista no tenemos que confundirla o equipararla con las experiencias históricas comunistas que algunas veces han llegado al totalitarismo. Entonces, más o menos, esa sería la propuesta de Slavoj Žižek, que plantea de que, bueno, que este golpe al capitalismo nos plantea esa posibilidad de elegir entre este comunismo global eh, y o un capitalismo
salvaje. En el otro caso de Han, él lo que ha hecho es criticar esta posición hasta cierto punto, pero no únicamente, señalando que si va a surgir una revolución, porque elegir por un comunismo global o un comunismo, o como la idea de comunismo de Badiou, eso implicaría una revolución, porque el capitalismo no va a renunciar a sus ganancias, ni a sus privilegios, ni a nada por el estilo, de forma gratuita. Entonces View plantea que la revolución tiene que ser humana, tiene que ser hecha por humanos y yo añadiría que si vamos a tomar una decisión, esa decisión tiene que ser tomada obviamente por un sujeto con un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque puede que mucha gente esté pensando en regresar a la normalidad, regresar a su trabajo, regresar a ganar nuevamente sus salarios que los capitalistas no les han pagado durante este tiempo y que ellos no quieren que pase nada, sino que ellos quieren regresar a su vida que tenían antes. Entonces, este planteamiento, esta crítica que hace Liu Han me parece interesante, que si vamos a hacer una revolución, esa revolución tiene que ser humana, no tiene que ser el virus que haga la revolución. Y él se apoya, bueno, en el caso de Naomi Klein también, que plantea en términos medios, en términos básicos, que necesitamos un nuevo contrato social, pues, y eso es lo que he venido hablando con otros compañeros. Necesitamos un nuevo contrato social, y eso sí es una realidad, y ese nuevo contrato social no es solamente en las relaciones de el obrero, el trabajador con el patrono o con la patronal, sino que también es un nuevo contrato epistemológico, pues. Porque muchas de las teorías que dábamos como ciertas o fuertes o paradigmáticas han caído y se han deshecho, pues como diría Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Hay muchas teorías que han quedado en el vacío, pues como el estado mínimo, pues ha quedado en el vacío porque un estado mínimo no funcionaría en una situación como esta. También otro de los pensadores en este contexto ha sido Giorgio Agamben. View también menciona a Agamben y señala que el planteamiento de Agamben tiene sentido en cuanto que el estado de excepción que tanto plantea Agamben en sus varios tomos sobre el Homo Sacer es que ese estado de excepción se vuelve en la nueva normalidad, pues. Entonces, esa preocupación yo creo que es una preocupación global en la cual todos debemos estar muy pendientes de cómo está operando el estado de excepción en nuestros países. Y allí es muy importante entonces también la cuestión de la biopolítica de Foucault. Yo creo que Foucault se vuelve un pensador fundamental para comprender lo que estamos haciendo. Y, y aquí también, bueno, aquí también viene un problema metodológico y epistemológico. Es que a veces leemos los autores europeos como universales, pues, como universales y no cuestionamos esa universalidad. Y a veces damos por supuesto que son planteamientos universales. Y el mismo Foucault, en el libro Las tecnologías del yo, él se cuestiona que él no está haciendo teoría universal. Él incluso habla de que sus investigaciones son procesos históricos muy puntuales, pero a veces en América Latina los leemos como los grandes pensadores universales. Bien, pero bueno, ahora mismo no es el caso criticar el universalismo abstracto del eurocentrismo, sino que ese autor se vuelve interesante en la medida en que podemos hacer una lectura para comprender algunos de los problemas concretos que estamos ahora mismo sufriendo. Y es que el confinamiento que estamos viviendo ahora mismo, el tuyo, el mío, es una forma de disciplinar a la sociedad, pero también de disciplinar a los cuerpos. Es decir, nuestros cuerpos, nuestras corporalidades están confinadas ahora mismo.
Entonces eso se vuelve un elemento interesante para comprenderlo, para problematizarlo de forma particular, porque no es lo mismo la biopolítica o el estado de excepción en Costa Rica que en Panamá o en Europa. Opera de forma distinta. Algunos están amparados en su propia constitución y desde allí ejecutan un estado de excepción, y en otros casos hay estados de excepción de facto, es decir, que ni siquiera están reconocidos por sus constituciones o lo hacen al margen de la constitución. Lo cierto es que ahora mismo estamos confinados, ahora mismo no tenemos nuestras garantías, no tenemos el uso pleno de nuestras garantías fundamentales, no podemos circular. Mucha gente se les suspendió el contrato, las personas no pueden caminar libremente. Entonces, eso es un aspecto en el cual la cuestión del estado de excepción y la biopolítica de Foucault juegan un papel fundamental, porque el poder, el gobierno necesita disciplina, disciplina de la sociedad y disciplina de los sujetos, de los cuerpos, que sigan ese ordenamiento que ellos necesitan para tener, para hacer lo que ellos quieran. En este caso, todos estamos de acuerdo. Y más, nosotros hemos cedido nuestra libertad para que nos cuiden. Entonces, ese aspecto también nos cuestiona muy bien Agamben. Nuestra crítica a Agamben sería que, bueno, él no le pone tanta importancia al virus, pero él hace énfasis en que es contradictorio que en el nombre de la libertad hemos renunciado a nuestra libertad para que el Estado nos proteja. Y eso tiene su precio, tiene su costo. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo que estamos pagando? Bueno, que estamos confinados. Yo espero que Foucault y que Agamben estén equivocados y que volvamos a nuestra libertad, pero creo que ellos tienen cierta razón cuando esgrimieron esta crítica. En el caso de Foucault, que murió en la década de los 80, no se imaginó una pandemia de esta naturaleza, pero cuando publica Vigilar y Castigar nos da muchas pistas para comprender lo que estamos viviendo ahora mismo. Ujú. Muy bien, Abdiel, yo creo que estás mencionando cosas muy interesantes en torno a la reflexión que hacen entre estos autores. A veces, incluso, no hay que perder de vista la posibilidad de un recrudecimiento de estas políticas o de estas circunstancias que vivíamos previo a la pandemia, incluso que esa nueva normalidad sea hasta menos alentadora de lo que podríamos esperar en el momento que, por ejemplo, reflexionamos sobre el trabajo y sobre la precariedad laboral y cómo la precariedad laboral podría transformarse en una nueva normalidad, en ese nuevo normal. Es preocupante pensar por establecerse una idea en América Latina donde ya los derechos laborales estaban siendo mancillados en muchos espacios, encontrarse ahora que incluso hasta hay legislación para poder mancillar estos derechos, ¿verdad? De forma legítima. Y entonces nos lleva a un proceso de reflexión importante respecto a esas otras posibilidades que bien lo estás mencionando. No es lo mismo estar pensando en las posibilidades que nos pueden suceder si estoy en el espacio, en el sitio desde donde está escribiendo Sisek o Agamben, ¿verdad? Así empezamos a reflexionar de los impactos que puede tener esto en economías que ya estaban golpeadas, como el caso de las centroamericanas y las latinoamericanas, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y vamos a entrar a esto, porque me parece que es un momento bueno para conversar en esa parte y no hacerlo muy rápido, sino dedicar el tercer bloque del programa a conversar precisamente de Latinoamérica, de Centroamérica, la filosofía de la liberación y estos contextos en los que estamos. Ya volvemos con Praxis TV. Praxis TV. Regresamos a Praxis TV. Continuamos hablando con Abdiel Rodríguez Reyes, amigo,
profesor de filosofía de la Universidad de Panamá. Y bueno, seguimos hablando de este contexto en el que vivimos, Abdiel. Veníamos hablando sobre estos autores europeos sobre los que han reflexionado sobre esto, pero veíamos la importancia de pensar el contexto latinoamericano también y la reflexión filosófica en este contexto. Entonces, a ver, eh, has estudiado bastante el tema de la filosofía de la liberación, la propuesta de Enrique Dussel, y entonces quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo deberíamos entender entonces la propuesta de la filosofía de la liberación en estos contextos, ¿verdad? Contextos donde se afirma la muerte, pongámoslo en lenguaje que podría utilizar Franz Hinkelamer, ¿no? Se afirma la muerte y se afirma la muerte sobre la vida y se reafirma el mercado sobre la dignidad humana, sobre la vida misma. ¿Cuál es el papel que debería jugar la filosofía de la liberación Sí, eh, bueno, al es respecto? muy interesante lo que tú planteas de la muerte. Y bueno, mencionas a Hinkelhammer que habla de algunos, a veces habla del sacrificio y del totalitarismo del mercado, cómo se impone sobre la vida. Pero ahora que señalas la cuestión de la muerte, me viene a la mente a Chi Membe con la cuestión de la necropolítica. Eh, y podríamos hacer una lectura de Membe en la pandemia, en cuanto a que se están ejerciendo políticas de la muerte. Pero a mí me parece más apropiado hablar en términos de biopoder o de biopolítica, porque ahora mismo lo que estamos es gestionando la vida y en esa gestión de la vida eh, ocurren muertes. Bien, esto sería para otra conversación, pero es muy importante. Por ejemplo, yo estoy seguro que en Costa Rica, que tiene muchos menos muertos que Panamá, no se está gestionando la muerte, se está gestionando la vida. Y aquí en Panamá yo diría que también. Pero en ese gestionar la vida muere gente. Eh, y también tendríamos que decir que cuando colapsen los sistemas, tenemos que decir que a esas personas no necesariamente los mató el virus, sino los mató el capitalismo y las políticas públicas neoliberales que tienen nuestros sistemas de salud, que tienen en una situación de ineficiencia nuestros sistemas de salud. Es decir, que cuando colapsa un sistema de salud, no es por culpa del coronavirus, es por años y años de políticas neoliberales que han diezmado a nuestros sistemas de salud pública. Ese es un punto bastante importante que quería señalar a propósito de la cuestión de la muerte, pero eso no niega que podamos hacer una lectura de la muerte, pues en el caso en clave de Achille Membe, pero como he trabajado más a lo que en esta conversación a Foucault, me parecía un poco más interesante, pues al menos en esta conversación. Entonces, lo otro que me señalabas era la cuestión de qué propuesta tiene la filosofía de la liberación en cuanto a que en muchos casos, y también creo que eso va a pasar en el caso de Panamá, el mercado, los grupos de poder económico están presionando para levantar la cuarentena o para flexibilizar la cuarentena, porque necesitan mantener a las empresas privadas aceitadas o en buenas condiciones. Eso es lo que yo he dicho que podemos denominar una salud de la economía. Es decir, que los empresarios quieren sus empresas bien. Entonces, en ese sentido, puede que en esa flexibilización, puede que en esas medidas, lo que se esté imponiendo más sea la lógica del mercado que una lógica de la vida. Entonces,
a esto, Dussel viene muchos años, desde la década del 90, llamando que cada vez que uno reflexiona, lo tiene que hacer desde un momento material concreto, y ese momento material concreto es la reproducción de la vida. Entonces, la reproducción de la vida debe estar por encima de las lógicas del mercado. Entonces, allí esto nos lleva a una discusión en que está muy bien que tengamos equipos de salud y que estos equipos de salud trabajen de la forma más objetiva posible. Pero al final de cuentas, y lo estamos viviendo en Panamá, se tienen que tomar decisiones políticas. Pero esas decisiones políticas se tienen que hacer en base a principios éticos. Y yo creo que allí es donde Dussel viene insistiendo hace muchos años, y en las últimas entrevistas en Aristegui Noticias ha señalado que esto es un problema ético también, en el cual las decisiones políticas que se tomen con respecto a X o Y medida tienen que estar basadas en principios éticos. Y este principio ético tiene que partir del momento material. Y el momento material es fundamentalmente la reproducción de la vida. Y esa reproducción de la vida debemos sobreponerla sobre las lógicas del mercado. Entonces yo creo que ese es el aspecto fundamental y que debemos enfatizar en eso. Debemos plantear que la reproducción de la vida se debe sobreponer sobre las lógicas del mercado. Esa es la propuesta de la filosofía de la liberación. Muy bien, Abdiel. Esto nos lleva a ver, a reflexionar sobre la misma gestión que hay sobre la pandemia, sobre el COVID-19, como bien mencionas, ¿verdad? ¿Dónde entonces le vamos esta reproducción de la vida o esta idea de este reafirmar la vida? Eh, pues en algún momento parece caer en un plano secundario cuando el lenguaje o lo que llena los mismos noticieros o las mismas noticias eh, es la crisis económica no pensada solamente para volver al primer punto, en el ensanchamiento de la desigualdad, sino en las afectaciones económicas que podrá tener en un sector empresarial eh, al cual se le asume o se asume que es el que tiene las posibilidades para, para garantizar nueva empleabilidad y que las condiciones económicas mejoren. Pero la reproducción de la vida necesita abiertamente que no solo el trabajo, o sea, el ingreso, sino que sea una forma digna de vivir, ¿verdad? La dignidad del individuo. La dignidad del individuo sobre la acumulación de riqueza que alguien puede estar viendo peligrar. Porque muchas veces a la hora de hablar de la crisis económica, lo que sobresale, ¿verdad? Es el cómo ha afectado la crisis a grupos económicos poderosos en específico, que a pesar de tener grandes sumas de capital ociosas, por decirlo de esta manera, se anteponen ante personas que hoy mismo están tratando de ingeniárselas en cómo alimentar a su familia, cómo comer ellas mismas, cómo gestionarse la vida de alguna manera frente a grupos que decidieron despedirlos porque dejaron de obtener riqueza, ¿no? Que eso es un elemento a reflexionar en tanto a esto, ¿verdad? O sea, es volver a la discusión sobre el origen de la desigualdad. ¿Dónde se está generando esto? ¿Desde dónde? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué forma de reflexión que nos supone que el éxito en la vida, la felicidad de la vida es la acumulación eh, infinita casi de capital y no en un modo de vida digno para todos y todas? Bueno, sí, para reaccionar un poco a tu comentario, eh, es precisamente eso, ¿no? El planteamiento que nos hacemos
porque creo que reflexionar sobre desde la filosofía de la liberación es un ejercicio colectivo, es nuevamente eh, llevar la discusión a las profundidades que ya he mencionado, pues. Pero eso no nos exime de estar pendiente de lo que se está discutiendo en la superficie, pues. Por ejemplo, Saskia Sassen, una socióloga importante de la Universidad de Columbia, habla que el enemigo no es el coronavirus, sino de las grandes empresas que absorberán a las pequeñas. Y en todo eso, los que más pierden o los que más sufren de esas dinámicas o esas lógicas del mercado son los trabajadores. Pero entonces esos trabajadores pueden que no tengan ningún nivel de conciencia y estén solamente esperando cuando regresemos a la normalidad para nuevamente seguir adquiriendo sus salarios y consumiendo. Entonces, tampoco podemos ser tan idealistas en decir que, bueno, esta realidad que estamos viviendo nos va a traer un futuro esperanzador de una nueva sociedad mejor, sino puede que ocurra todo lo contrario. Entonces, en esa circunstancia no podemos renunciar a pensar críticamente, y pensar críticamente implica irse a la raíz de los problemas. Y desde, no solo de mi punto de vista, sino de gran parte de los compañeros de filosofía de la liberación, eh, compañeros y compañeras, empieza por volver a criticar la racionalidad instrumental, porque se toman decisiones de sobreponer el mercado sobre la vida a partir de una racionalidad que es instrumentalizada a esos fines y esos objetivos. O para decirlo en otros términos, en términos habermasianos, a partir del conocimiento que tengamos y a partir de las decisiones que se tomen, siempre va a haber un interés detrás de ese conocimiento y un interés detrás de esas decisiones. Es importante que desde un pensamiento crítico, desde la filosofía de la liberación y desde un pensamiento que busque develar eso, tenga presente que esa es su tarea fundamental, develar lo que se mantiene oculto bajo la maleza de esa racionalidad instrumental. Perfecto, Abdiel. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nosotras acá en Praxis TV un ratito. Muy provechosa la conversación. Esperemos poder repetirla en algún momento con algunos otros temas que podamos reflexionar y que nos permiten pensar desde una filosofía latinoamericana. Muchas gracias, Abdiel. Y esto fue Praxis TV. Un abrazo Ok, hasta Panamá. muchas gracias, un abrazo, igual. Praxis TV.